Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a ver el tema número 3 que titula Argumentación y contraargumentación. Empecemos por ver entonces qué es la argumentación. La argumentación es una de las variedades discursivas en la que se plantea una tesis, o sea, una opinión, y se la defiende mediante argumentos, es decir, se pretende convencer o persuadir a un receptor a través de argumentos presentados en forma de pruebas y razonamientos. Lo que buscamos con la argumentación es precisamente defender una postura, una idea, un punto de vista a través de argumentos que son como pruebas de aquello que estoy argumentando. ¿Listo? Cada vez que nosotros buscamos convencer a alguien de que haga algo o simplemente buscamos que esa persona cambie de idea, lo que utilizamos es argumentación. Se puede argumentar, opinar, justificar o convencer sobre por qué no se debe abortar, por ejemplo, por qué cuidar el medio ambiente, por qué es importante ahorrar o incluso por qué deben darte permiso para ir a una fiesta o por qué deben darte dinero para algo. Cada vez que nosotros justificamos los motivos por los que se debe hacer algo, entonces estamos empleando la argumentación. Continuemos viendo los recursos de la argumentación. La argumentación se vale de diferentes recursos que el argumentador puede usar. Es decir, cada vez que nosotros vayamos a defender una idea o una postura, podemos recurrir a uno de estos recursos. Número 1. La lógica consiste en argumentar planteando las leyes del razonamiento humano. Es decir, cada vez que nosotros argumentamos o defendemos una idea o una postura, lo que hacemos es emplear el razonamiento humano, es decir, la lógica, en pocas palabras. Número 2. La dialéctica. Consiste en argumentar mediante procedimientos discursivos que se usan para probar o refutar algo. En otras palabras, necesitamos buscar ejemplos, ¿no?, que ayuden a probar o rechazar una idea, que ayuden a fundamentar mi idea o que ayuden a rechazar la idea de alguien. En esos casos usaré la dialéctica. Número 3. La retórica. Consiste en argumentar usando recursos lingüísticos con el fin de persuadir o convencer a través del afecto, las emociones o las sugestiones. Cada vez que nosotros recurrimos a despertar o atacamos la parte afectiva de la persona o de otra persona o la parte emocional, estamos usando la retórica. La retórica consiste en usar palabras, ¿no?, que afectan directamente a las emociones de una persona. Número 4. La contraargumentación. Consiste en elaborar argumentos contrarios a la posición asumida en la tesis. La contraargumentación no es más que un argumento opuesto, contrario a otro argumento. Generalmente se opone a una tesis. Cuando la tesis es afirmativa o la idea central es afirmativa, entonces la contraargumentación irá en contra, será negativa. Por lo tanto, los recursos que persiguen o los recursos que pueden ser empleados en la argumentación son la lógica, la dialéctica, la retórica y la contraargumentación. Veamos ahora la estructura de la argumentación. Según sea la forma de presentación de los argumentos, se pueden distinguir dos tipos. Número 1. La estructura inductiva. Se parte de hechos concretos para establecer una idea general que los ratifique. Por lo tanto, la tesis suele aparecer al final, o sea, la idea central sobre la que va a girar mi argumentación aparecerá al final del texto y sirve como conclusión de todo el proceso argumentativo. Y número 2, la estructura deductiva. Se inicia de una idea general, es decir, se inicia por la tesis para llegar a una conclusión concreta posteriormente.
En otras palabras, la estructura argumentativa o la estructura de la argumentación solo puede tener dos pasos o solo puede seguir una de estas dos formas, la estructura inductiva o la estructura deductiva. En la inductiva se empieza por la idea general y se cierra en una tesis. En la estructura deductiva se empieza por la tesis y se cierra con una idea, con una conclusión. Veamos ahora un ejemplo para comprender mucho mejor a qué nos referimos con defender una idea y a qué nos referimos con tesis y a qué nos referimos con estructura de la argumentación. Leamos este texto. La mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial, ya que se puede perder la confianza de los que creían en una persona y será difícil recuperar esa credibilidad. Párrafo 2. Del mismo modo, una mentira puede generar problemas mayores, debido a que se suelen usar un sinnúmero de mentiras para cubrir la mentira inicial. Siguiente párrafo. Igualmente, una mentira genera estrés, puesto que la persona siempre estará pensando en la posibilidad de que sea descubierto. Siguiente párrafo. Finalmente, la mentira puede hacer que se pierdan amistades valiosas, ya que por no lastimar a nuestros amigos, se suele mentirles para que se sientan bien. Sin embargo, siempre es mejor ser honesto y decirles las observaciones con amabilidad, pretendiendo que mejoren como personas. Bien, en este texto tenemos una idea central, una postura, ¿ok? Esa idea que estoy defendiendo aquí es: la mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial. Esa es la idea central. Por lo tanto, todos los demás argumentos o los demás párrafos de este texto van a defender esa postura, van a asumir la defensa de esa postura inicial. Ahora, esa postura inicial, esa idea principal, se llama tesis. Nosotros lo que hacemos siempre cuando argumentamos es defender una idea principal. Esa idea, esa postura se llama tesis y generalmente va en forma afirmativa. La mentira de cualquier tipo siempre será negativa y perjudicial. Esa es mi tesis, que aquí aparece resaltado con color rojo. Ahora, ¿cuál es el argumento 1 que refuerza a la tesis? El argumento 1 aparece resaltado con color azul. Se puede perder la confianza de las personas. Ese es el argumento 1. El argumento 2 aparece en el segundo párrafo. Una mentira puede generar problemas mayores. Aparece resaltado con azul. El argumento 3, una mentira genera estrés. Ese es el argumento número 3. Y el argumento número 4, que aparece pegado a la conclusión: la mentira puede hacer que se pierdan amistades valiosas. Se dan cuenta que en cada párrafo aparece una idea principal que desarrolla todo el párrafo, pero que refuerza a la idea súper principal que vendría a ser la tesis. La tesis es la idea principal del texto. Las demás ideas que aparecen con azul son las ideas principales de cada párrafo, que refuerzan a esa tesis. Por lo tanto, un texto argumentativo defenderá una postura, defenderá un punto de vista, defenderá una idea. Esa idea, esa postura, ese punto de vista va a ser la tesis. Mientras que para defender esa idea, esa postura, yo debo usar argumentos, ideas que refuercen a la idea principal, y ahí nacerán los argumentos. Argumento 1, 2, 3, 4, 5, los necesarios para defender la postura. Y cada argumento gira en torno a una idea base, a una idea principal también, que aquí aparecen resaltadas con azul. Ahora, por el lugar que ocupa la tesis, es decir, está al inicio, se empieza por una tesis. Este texto tiene una estructura argumentativa deductiva. ¿Listo? Su estructura argumentativa es deductiva, porque parte de una tesis y termina en una idea o una conclusión.
Si un texto parte de la tesis, entonces su estructura será deductiva. Veamos ahora la contraargumentación. La contraargumentación consiste en emplear un contraargumento, una objeción, una oposición o una réplica a un argumento. Es decir, que se emplea para contradecir, demostrando la invalidez del argumento presentado o del argumento anterior, o señalando los puntos débiles de su estructura, para afirmar justamente lo contrario. La contraargumentación es netamente una oposición a un argumento. También es posible emplear la contraargumentación para objetar a otro contraargumento. En una cadena de confrontaciones lógicas que suele darse en las discusiones o debates. En otras palabras, un contraargumento sirve para contraargumentar otro contraargumento. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con un punto de vista de alguien, puedo contraargumentar su punto de vista. Pero puede existir otra persona que no esté de acuerdo con el punto de vista que yo tengo contraargumentando a mi otro compañero o a mi otro amigo. Por lo tanto, esa otra persona podrá usar un otro contraargumento para mi contraargumento. ¿Listo? Entonces, un contraargumento puede ser empleado para denegar otro contraargumento o para rechazar la idea de un argumento. ¿Listo? En palabras simples y sencillas, contraargumentar es simplemente oponerse a una idea, pero con fundamentos, con base argumentativa. Veamos aquí un ejemplo de lo que les acabo de decir en cuanto a la contraargumentación. Las redes sociales se han convertido en herramientas importantes e indispensables para la comunicación entre seres humanos. Sin embargo, así como hay ventajas en cuanto a la utilidad que les puede dar, también presentan un sinnúmero de controversiales desventajas o inconvenientes. Entre uno de sus elementos negativos se puede citar el hecho de que las personas están perdiendo la habilidad de la comunicación física e interacción con el mundo real, ya que es más fácil tener amigos virtuales y entablar una conversación virtual que tener amigos con quien hablar en el mundo real, convirtiendo al ser humano en seres apáticos, desconectados de la realidad y sin habilidades de entablar relaciones interpersonales. Por otra parte, el ser humano se está convirtiendo en un ser dependiente de las redes sociales, puesto que en la actualidad es casi una obligatoriedad compartir un logro, un estado emocional u opinar sobre las últimas noticias en las redes sociales. En otras palabras, pareciera que para existir o figurar en este mundo hay que estar conectado a las redes. De lo contrario, somos agentes desconocidos. Para concluir, conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados, pero si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros, como la adicción y la deshumanización. Bien, aquí tenemos un texto. ¿Listo? Tenemos un texto. La tesis, fíjense, la tesis aparece al final de este texto. Por lo tanto, según su estructura argumentativa, este texto será de estructura inductiva. ¿Por qué? Porque finaliza con una tesis. La tesis aparece al final, por lo tanto su estructura será inductiva. Ahora, para llegar a esa tesis, tuvieron que existir argumentos, tuvieron que existir ideas. Entonces, sin embargo, fíjense la tesis. Si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros. Esa es la tesis que aparece aquí abajo en el último párrafo resaltado con rojo. Ahora, hay contraargumentos, ¿sí? Hay contraargumentos porque la tesis misma es un contraargumento. ¿A qué idea? Fíjense en el mismo párrafo último, en el párrafo final, dice: conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados.
¿Listo? Son necesarias para mantenernos comunicados e informados. Ahí está el argumento positivo. Pero la tesis viene a ser un contraargumento. Es una contraargumentación. ¿Por qué? Porque está presentando a las redes sociales como algo negativo. Si no hay autocontrol y límites en el uso de dichas redes sociales, podemos estar sujetos a muchos peligros. Entonces hay una contraargumentación, hay una oposición a la idea afirmativa. Por lo tanto, todos los otros argumentos que hay más arriba, en el párrafo 1, en el 2 y en el 3, serán contraargumentos que apoyan a la tesis. El contraargumento número 1, en el párrafo 1, dice: las redes sociales presentan un sinnúmero de controversiales desventajas o inconvenientes. Esa es la idea central del contraargumento 1. En el contraargumento 2, o sea, en el párrafo 2, las personas están perdiendo la habilidad de la comunicación física e interacción con el mundo real. Ese es el argumento o el contraargumento número 2, que está marcado con azul. El contraargumento número 3 en el párrafo 3 es: el ser humano se está convirtiendo en un ser dependiente de las redes sociales. Ahí está el contraargumento número 3 que apoya a la contraargumentación presentada por la tesis. Entonces, cuando hablemos de contraargumentación, estamos hablando de ideas opuestas, de ideas que se oponen a una idea afirmativa. La idea afirmativa conviene argumentar que las redes sociales son necesarias para mantenernos comunicados e informados. Ahí está la idea afirmativa. Y la tesis aparece luego contraargumentando esa idea. Entonces, en eso consiste contraargumentar. Ahora veamos la estructura del texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura? Aparte de que una argumentación puede ser inductiva o deductiva, según donde aparezca la tesis, si es inductiva, la tesis aparecerá al final, y si es deductiva, la tesis aparecerá al inicio. Aparte de ese tipo de estructura que tiene una argumentación, vamos a ver la estructura general de los textos argumentativos en sí. Estructura del texto argumentativo. Número 1. La tesis. Habitualmente está expresada como una afirmación o una interrogación que cuestiona al lector. Recuerden que la tesis es la idea fundamental, principal del texto, es la postura que se defiende, sobre la cual se reflexiona y se argumenta. Es también conocida como el argumento principal, por eso es la postura, la idea que se defiende dentro de este texto argumentativo. Número 2. El cuerpo argumentativo. Es el espacio donde se presentan los argumentos en forma de ideas y razonamientos. Aquí se expone el punto de vista del autor, que puede abordar diversas perspectivas sobre el tema escogido. Se denomina argumentos a las razones por las cuales se cree que tal o cual pensamiento es correcto o no es correcto. El cuerpo argumentativo tiene argumentos y esos argumentos van a aparecer dentro de párrafos. Número 3. La conclusión. Es la parte final y contiene un resumen de lo que se ha dicho o lo que se ha expuesto en la tesis y los argumentos. La conclusión es la parte destacada del texto donde lo expuesto reafirma la tesis, ¿ya?, de una forma convincente y demostrable para la persona o el público a la que está dirigido. Por lo tanto, una conclusión es una síntesis de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha fundamentado desde la tesis, pasando por los argumentos o el cuerpo argumentativo. Recuerden que también una tesis puede aparecer en el último párrafo, que vendría a ser la conclusión, de acuerdo a la estructura argumentativa que tenga. Veamos ahora un ejemplo para entender mejor la estructura de los textos argumentativos. No existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que la biología. Y esta no es razón suficiente para enmarcar la inequidad en derechos y oportunidades.
Aunque existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, estas no son determinantes en el desarrollo intelectual y físico de ambos. Por eso no debe existir inequidad. No puede haber una igualdad absoluta porque hay trabajos que los hombres desarrollan mejor que las mujeres por su condición física y por la manera en que han sido educados. Finalmente, se puede argumentar que aunque hay diferencias físicas, estas no determinan los roles que se le han asignado a los hombres y a las mujeres. En realidad son construcciones sociales que nacen de los prejuicios y de una cultura patriarcal. Por lo tanto, es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Muy bien, aquí tenemos argumento 1, no existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá que la biología. Argumento 2, las diferencias biológicas no son determinantes en el desarrollo intelectual. Está remarcado con azul la idea central de cada párrafo. Argumento 3. No puede haber una igualdad absoluta. Argumento 4. Las diferencias físicas no determinan los roles. Ahí están los 4 argumentos y la tesis aparece al final. Es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. ¿Por qué? Porque ya lo explica en el argumento 1, en el argumento 2, en el argumento 3 y en el argumento 4. El por qué es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades están explicados en los 4 argumentos anteriores. Ahora, cuando hablamos de estructura de un texto argumentativo, tenemos el cuerpo argumentativo que aparece donde está el argumento 1, el 2 y el 3, y la conclusión. En la conclusión tenemos el argumento 4 y la tesis. ¿Listo? La tesis forma parte de la conclusión. Y si la tesis fuese arriba, entonces formará parte del cuerpo argumentativo. Ahora veamos la pragmática del discurso. La pragmática del discurso hace referencia a lo siguiente. Cuando hacemos referencia a la pragmática nos referimos al uso de la lengua en situaciones reales, es decir, cuando usamos el idioma en un contexto real. Cuando emitimos un mensaje, un discurso o un argumento, interesa tomar en cuenta la forma o la intención como se dice ese mensaje, ¿ya? O cómo se transmite ese mensaje. Muchas veces para transmitir un mensaje acompañamos a este mensaje con el lenguaje corporal, el lenguaje gestual y además importa mucho el contexto en el que se transmita un mensaje. La pragmática se encargará de estudiar esto. La pragmática del discurso se encarga de estudiar precisamente cómo se dice o se transmite un discurso. Enojado, alegre, triste, cómo lo estoy diciendo. Lo estoy acompañando con un movimiento del cuerpo, ¿no? Todo eso estudia la pragmática del discurso en tiempo real y en un contexto real. Como acto comunicativo, en un texto argumentativo, el emisor siempre es quien construye el discurso con el que pretende persuadir o convencer al receptor o quien escucha, influir en él para que modifique su pensamiento, para que actúe de un modo determinado. Su actitud siempre será subjetiva, pero intenta que su actitud tenga una aparente objetividad, porque al tratar de convencer a otra persona, estamos viendo la aparente objetividad. Entonces, cada vez que nosotros usamos un discurso y dentro del discurso empleamos la argumentación, buscamos siempre convencer a alguien, buscamos siempre que modifique su actitud o su forma de pensar o su forma de comportarse. Siempre que usamos la argumentación estamos buscando un cambio en la otra persona. Ahora, cuando nosotros usamos la argumentación en un contexto real, podemos acompañar esa argumentación con formas de decir las palabras, ¿no? Formas de usar las palabras. Podemos usar palabras en estado de enojo, en estado de felicidad, en estado de tristeza, ¿no? Podemos también emitir un discurso en determinados lugares, por ejemplo, en una cancha, en un mercado, en el colegio, frente a la directora, ¿no? Son situaciones discursivas.
¿listo? Pero donde usemos la argumentación, sin importar el lugar, el contexto o el tipo de discurso, siempre estaremos buscando convencer a alguien de algo. Por otro lado, si la argumentación quiere ser efectiva, siempre tenemos que tener en cuenta qué es el receptor o quién es el receptor a quien está dirigida o dirigido el discurso. Por ejemplo, no le voy a hablar de igual forma a un niño, ¿sí?, que a los padres de familia, que a un médico, ¿no?, que a la directora. Entonces, las formas de dirigirme a las personas va a variar, va a cambiar de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su edad, ¿no?, de acuerdo a su situación social, ¿no? Va a cambiar, va a variar. Tengo que hacerme entender de igual forma el tipo de discurso, pero con distintas personas o en distintos contextos. Entonces, importa mucho el contexto en el cual se esté emitiendo el discurso para yo modificar mi argumento y se haga comprensible. Elementos de la pragmática del discurso. La pragmática del discurso también tiene elementos, por ejemplo, el contexto. En la pragmática del discurso importa mucho el contexto en el cual se emite un argumento. Por lo tanto, el contexto se va a referir al lugar, al espacio, a las circunstancias de realización del discurso, los códigos compartidos entre el emisor y el receptor que lleva a un diálogo o a una polémica del tema tratado. De esta manera, todo acto comunicativo se entiende como un acto social. Por eso es que hablar o comunicarse es un acto social, porque nosotros no hablamos solitos o no hablamos para nadie, sino que hablamos para alguien. Es decir, dirigimos nuestras palabras a alguien, esperamos que alguien nos responda. Por eso es que existe la pragmática del discurso. ¿Por qué? Porque la pragmática del discurso se va a encargar de estudiar el lenguaje humano en el contexto, usado en el contexto. Entonces el contexto es muy importante al momento de emitir un discurso para saber a quién nos estamos dirigiendo y para saber cómo voy a dirigirme a esa persona a través de mi discurso o a través de mi argumento. Número 2. Lo explícito e implícito de la argumentación es otro elemento de la pragmática del discurso. Existen palabras, hechos sobreentendidos en la emisión del discurso porque acuden a ella un sinnúmero de referencias conocidas que la palabra evoca. Prestamos atención a lo expresado, pero también a aquello que quizá quiso decir, tal vez se refería a, creo que, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos en el contexto, cuando estamos frente a frente conversando, estamos usando el discurso, estamos argumentando, entonces nosotros podemos sobreentender otros mensajes que no se están diciendo ahí. Por ejemplo, me lo puede decir despacio, lento, ¿sí? Entonces yo al mirar su rostro o al mirar la forma en la que me lo está diciendo, puedo descifrar si está triste, si está alegre, si está enojado, ¿no? Puedo descifrar porque estamos en contexto. Sin embargo, cuando solo hacemos un argumento escrito, ahí no sé cómo estuvo la persona que ha escrito. No puedo deducir fácilmente cómo es que estuvo la persona. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos referencia a lo explícito e implícito de la argumentación, estamos hablando precisamente que hay mensajes que en el contexto se van a sobreentender. Fuera del contexto no podemos deducir, no podemos entender. ¿Listo? Necesitamos el contexto para sobreentender ciertos mensajes que vienen adicionales al discurso. Número 3. El emisor. Es el constructor del discurso con el que pretende persuadir al receptor. ¿Listo? Ahora, el emisor siempre va a construir el discurso. Es el que emite el discurso. Es el que emite el argumento. Siempre va a ser el emisor. ¿Listo? Ahora, este discurso que construye, este argumento que defiende, esta postura, esta idea que defiende, siempre tratará de convencer a quien escucha, que es el receptor. Tratará de persuadir, tratará de que la otra persona que escucha cambie su forma de pensar o su punto de vista. El emisor, al construir siempre un discurso o al construir siempre un argumento, buscará aquello, cambiar
la forma de pensar del receptor. Y finalmente tenemos el destinatario, es otro elemento de la pragmática del discurso. Cuando hablamos de destinatario estamos haciendo referencia a que es la persona a la que va dirigido el mensaje del emisor. Es quien recibe el mensaje del emisor y es quien puede cambiar su forma de pensar, cambiar su postura en base a los argumentos del emisor, o quien puede también contraargumentar, refutar, rechazar los argumentos del emisor. Entonces, ese es el destinatario. Por lo tanto, los elementos de la pragmática del discurso son solo 4. El contexto, el lugar en el que se emite un discurso o un argumento. Número 2, lo explícito e implícito de la argumentación, es decir, los mensajes que no están escritos o que no se argumentan, pero que se sobreentienden debido al contexto. Y número 3, el emisor, que es la persona quien emite el discurso o el argumento, o quien defiende una postura. Y número 4, el destinatario, que viene a ser la persona que recibe el mensaje y quien va a cambiar su postura de acuerdo a los argumentos del emisor, pero quien también puede contraargumentar, rechazar, refutar los argumentos de ese emisor. Y eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima entrega.